Buenas, mi nombre es Harvey Barrios. Estoy aquí para dar un testimonio de fe y de sanidad. En el año 2012 comencé a tener muchos dolores en mi cuerpo, dolores muy profundos que los médicos lo único que veían era la solución, una cirugía en mis cervicales. Antes de que el doctor me llevara para una sala de cirugía, una amiga de mi esposa nos habló de la iglesia y vinimos acá a la iglesia. Quiero decirles que cuando yo vine a la iglesia, realmente lo único que yo podía mover bien eran mis ojos. Todo el cuerpo me dolía. Vinimos porque se nos habló del Padre Brian, de su poder de sanación. Ese mismo día que vinimos, el Padre Brian, fue un domingo, recuerdo yo, en una primavera, el Padre Brian oró por mí después de la misa de español a las 8 de la mañana. Yo le dije, no, venimos porque tenemos entendido que la misa de sanación son los martes. Me dijo, no, vamos a orar ya por usted. Como le digo, yo lo único que podía era moverme así, muy lentamente. El Padre impuso sus manos en mi cervical, en la nuca, comenzó a orar. Él me pidió el favor de que yo orara como lo quisiera hacer, si oral o mentalmente. Yo lo hago mentalmente. No pasaron más de un minuto cuando el Padre me dijo, ya, terminamos. Harvey, ¿puede girarse? Yo lo que hice después de que para girarme tenía que girarme así, yo lo que hice fue girarme así. Yo no podía hacerlo. Me dijo el Padre, levante las manos. Yo no podía, yo las levanté. Yo me puse a llorar. El Padre me preguntaba, ¿qué te pasa, Harvey? ¿Tiene dolor? Le dije, no, Padre, es que lloro de la alegría. Yo no me podía mover, a mí me iban a llevar para una sala de cirugía porque el doctor dijo, la única solución es esa. Y la única solución que hubo fue que el Padre impuso sus manos, oró. Yo le doy las gracias al Padre, el Padre me dice, no me dé las gracias a mí, dele las gracias a Dios. Dios es el que lo ha curado a usted, porque usted tuvo fe en Él. Ese es mi testimonio con mis cervicales. 4 años después fui diagnosticado de cáncer de hígado, agresivo, en su última etapa de cáncer. El Padre, yo fui al hospital, el Padre iba todos los días al hospital, mañana y tarde, a orar por mí, antes de mi cirugía. Les cuento que lo que me sacaron fue casi una bola de 30 libras, lo que pesaba eso. Todos nos asustamos, pero sonreímos de que todo salió bien. Gracias a las oraciones del Padre, gracias a la fe con Dios y por supuesto gracias a los médicos que son guiados por el Señor. Por eso estoy yo aquí y por eso me convertí en el monaguillo de todos ustedes. Yo vengo aquí a la iglesia con mucho gusto, yo ayudo en lo que sea aquí en el altar. Es mi testimonio. Mi nombre es Lida Barrios. Tengo tantos testimonios de sanidad gracias al Padre Brian. Para nosotros fue una gran bendición haber conocido la Iglesia San Anthony y el poder de sanidad que tiene Padre Brian. Con mi esposo, sus 2 primeras sanidades fueron un testimonio muy grande,
tanto para mi familia, nuestra familia, como para cantidades de amistades que sabían las situaciones de dolor y de angustia Sí. que estábamos viviendo. Sí, es cierto. No es que estemos diciendo esto por decirlo. La gente nos veía como estábamos de mal, enfermos, totalmente enfermos. Especialmente pues era mi esposo el que estaba sufriendo mucho y saber que íbamos a cuantos médicos nos decían, clínicas, tratamientos y nada funcionaba. Y venir en un momento, un domingo a la misa de español y encontrarnos con el padre Brian y él en menos de 5 minutos a mi esposo lograr su sanidad de sus cervicales fue maravilloso. Mi esposo era totalmente inmóvil, prácticamente no dormía bien, no dormíamos bien, porque pues él sufriendo el dolor y pues yo ayudándole en las noches a moverlo, a cambiarle de posición, a cargarle el brazo, pasarle las medicinas, o sea, él cargaba su dolor, pero yo también cargaba el dolor emocional y la carga de lo que él estaba padeciendo. Pero después de ese milagro de la imposición de manos de Padre Brian, fue un gran milagro. Y más aún después, cuando él fue diagnosticado, mi esposo con el cáncer de hígado, un cáncer demasiado agresivo. Padre Brian siempre nos reconfortó y él oraba mucho por nosotros, por mi esposo, y él decía que todo iba a salir muy bien, que todo estaba en manos del Señor. Y efectivamente, sus oraciones fueron una maravilla, una bendición. Sin las oraciones del Padre Brian no hubiera sido la cirugía de mi esposo un éxito. Cuando tenía mi esposo un mes de haberse operado, de haberlo operado del cáncer de hígado, yo fui diagnosticada con cáncer de pulmón. Yo no sabía que yo estaba teniendo un cáncer y que era un cáncer tan agresivo. Yo estaba tan enfocada en la sanidad de mi esposo, en sus cirugías, en su recuperación, que yo no tenía tiempo para mí. Cuando fui diagnosticada, pues Padre Brian era mi apoyo, mi mano derecha en mi sanidad. Y yo fui muy tranquila a mi cirugía porque sabía que mi Dios ya había hecho la obra, que Padre Brian había orado por mí y que todo iba a ser un éxito. Y así fue. Tuve una cirugía mucho más grande que una cirugía de corazón abierto. Removieron el cáncer y gracias a Dios no tuve ni un día de tratamiento de quimioterapia ni de radiación. Y hasta la fecha me siento muy sana y vivo muy feliz de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y muy agradecida al Padre Brian, porque sin él no estaríamos nosotros aquí. No, y el Padre nos enseñó a acercarnos más a Dios. Así es. Así es. Somos sobrevivientes de cáncer desde hace 6 años y somos una muestra más del poder sanador que tiene Padre Brian. Gracias.